haya diferente, pero ya de a poquito nos vamos adaptando, ¿cierto?, a poder hacer estos cultos a través de internet, que gracias a la tecnología no nos podemos quejar, digamos, de que no tenemos ningún medio para poder comunicarnos, sino que podemos estar juntos al menos 2 veces a la semana pudiendo compartir la palabra del Señor. Este domingo nos convoca algo muy especial, que es la base y el fundamento de nuestra fe. Es por esto que les voy a invitar a que podamos inclinar nuestros rostros, vamos a orar, principalmente en agradecimiento al Señor, porque Él murió en la cruz y resucitó. No es un Dios que haya muerto y haya quedado ahí, sino que nuestra fe se basa en la resurrección del Señor, que Él murió por nosotros y volvió a la vida para darnos la salvación, y es un regalo maravilloso que nosotros tenemos como sus hijos. Así que vamos a orar, hermanos, les invito a que puedan inclinar sus rostros. Padre amado, vamos delante de tu presencia en esta hora, Señor, con gratitud en nuestros corazones, Padre amado, por ese sacrificio que tú hiciste, Señor, de enviar a tu Hijo, Padre amado, para salvarnos a nosotros. Señor, sabemos que no hay nada en nosotros que pueda merecer, Señor, este sacrificio. Pero, Padre amado, tú lo hiciste en amor a nosotros, por gracia, Señor, como un regalo. Y te agradecemos, Señor, infinitamente por esto en este día, Señor. Gracias, Padre Santo. Te damos por esto y te pedimos que tú nos bendigas, Señor, en este culto, y que puedas, Señor, bendecir a cada hermano en sus hogares, Señor, que podamos meditar, Padre amado, en esto que tú hiciste por cada uno de nosotros, porque fue algo personal para cada uno de tus hijos, Padre Santo. Gracias, Señor, quédate con nosotros y bendice este culto, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, los voy a invitar en este momento a que podamos alabar a nuestro Señor con esa misma gratitud que tenemos en nuestros corazones. Estamos a cargo de los hermanos de la familia Ávila Rosas, así que si gustan, buscan en sus himnarios el himno 161, y posteriormente ellos van a cantar un corito también, y le vamos a dar el paso a nuestro pastor Nicolás Hernández, que tiene también destinada la palabra. Dulce comunión la que gozo en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da, oh Dios, siempre en mí su tierno amor. Libre salvo del pecado y del temor.
cielo, envió a su Hijo para salvarnos, murió en la cruz y el sepulcro donde fue dejado está vacío y mi prueba es que vive Jesús. Veo la mañana porque Cristo vive, puedo confiar en Dios que temer y mi futuro en sus manos yo tengo. La vida tiene sentido porque vive Jesús. Un día yo voy a cruzar un río y entonces al cielo de luz que allá en plena gloria victorioso reina porque vive Jesús. Veo la mañana porque Cristo vive, puedo confiar en Dios que temer y mi futuro en sus manos yo tengo. La vida tiene sentido porque vive Jesús. Saludo en el Señor a cada uno de ustedes en sus hogares, queridos hermanos, familias que nos están viendo o personas que visitan por primera vez nuestra página. Esperando en el Señor que se encuentren bien en sus hogares y con la bendición del Señor en ella. Damos gracias a Dios por este tiempo de cuarentena. Si bien nos dolemos por la gran cantidad de personas que se han visto infectadas por el coronavirus o han muerto por esta enfermedad, pero esperemos en la voluntad del Señor que esto vaya menguando al avanzar el tiempo. Si bien este tiempo nos ha servido para meditar en la palabra del Señor, en las alabanzas, en el ruego que estamos haciendo diario por nuestro país, pero en forma especial los días miércoles a las 8 de la tarde, también los invito, los insto a que nos podamos estar uniendo siempre a esta hora por las peticiones que se están nombrando en el WhatsApp y también publicándolas en la página, y los invito también a que puedan revisarla. También los días sábados, en oración y ayuno, por las peticiones que se están enviando al grupo de WhatsApp y Facebook. Solamente como aviso, siguiendo lo que estaba diciendo días atrás en relación a esta semana, recordamos con más detención la vida de Cristo, su peregrinaje en la tierra, y más particularmente desde su entrada en Jerusalén, la llamada Semana de la Pasión, la semana que tiene su punto cúlmine hoy día. Y es por eso que en este día celebramos al Cristo resucitado. Se recuerda primero también al inicio de esta semana la agonía que él tuvo que pasar, llegando a Getsemaní, rogando al Padre para que hiciera su voluntad, cómo Judas lo entregó, siendo uno de sus discípulos, llegando con una compañía de soldados, alguaciles, sacerdotes y fariseos para arrestar a Jesús. También los evangelios narran las distintas versiones, cómo lo llevaron en primera instancia para ser juzgado por Anás, el antiguo sumo sacerdote, después a Caifás, después el juicio que vino por el Sanedrín y luego la interrogación que le hicieron. Pilato,
y el juicio injusto que vino hacia Jesús cuando escogieron a un ladrón en vez de él, al preguntarle Pilato al pueblo a quién ellos preferían. En el Evangelio de Juan aparece uno de los más grandes motivos de este Cristo y pareciera que fuera como la base de nuestra fe, la base de lo que es el Evangelio. Y es por eso que quiero compartirle una palabra y les invito a abrir su Biblia en sus hogares o que desbloqueen su celular para poder estar aprendiendo un poco más en esta hora acerca del Jesús que celebramos en este día como el resucitado. Por eso pido que pueda abrir su Biblia en Juan 3 y leeremos del 16 al 21, donde dice así en el nombre del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. Oremos un momento. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, por la celebración que estamos haciendo en este día, Señor. Aunque no podemos estar reunidos, Señor, sé que desde nuestros hogares, Señor, te celebraremos como el Cristo que está vivo, como el Cristo que está resucitado, como el Cristo que vino como siervo sufriente, Señor, como cordero llevado al matadero por nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque podemos celebrar en esta hora la victoria, Señor, sobre la muerte, sobre el pecado. Podemos celebrarte, Señor, a ti, que tú vives, Señor, que tú reinas, Señor, hoy. Gracias, Padre, por esta palabra que también podemos leer en esta hora. Obra nuestros corazones, Señor, por medio de ella. Y trae frutos, Señor, de fe, Señor, a tu iglesia y a las personas que nos están escuchando, Señor. Obra en mí, Señor, y ayúdame también para poder exponerle a tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Si bien es una palabra muy conocida, que se encuentra en Juan, mucho se ha enseñado en la escuela dominical, mucho se ha predicado, mucho se ha interpretado en campaña o en diferentes contextos. Sí, como decía anteriormente, estos versículos forman la base de nuestra fe. Es por eso entonces que una vez más le invito a reflexionar sobre este texto y que lo revisemos a la luz de lo que estamos viviendo hoy, este domingo de resurrección. Los invito nuevamente a que tomemos la mano del Señor y caminemos hacia la cruz, a intentar comprender, aunque sea en parte, queridos, cómo fue el andar de Jesús y el propósito de Él al venir aquí a la tierra. Es bueno que todos nosotros regresemos al punto de partida cada cierto tiempo. Nos aseguremos que vamos bien y siguiendo el camino eterno. Es bueno que volvamos una vez más a Él, tal como lo hicimos una vez necesitados, cargados, con vicios, y como muchos nos rendimos al pie de la cruz y dejamos nuestra carga junto a sus pies traspasados. De tal manera amó Dios al mundo, dice esta palabra. El amor de Dios es algo maravilloso, más cuando lo vemos en contraste con un mundo que está perdido y que todavía se encuentra como culpable delante de Él. Y si nos hiciéramos la pregunta, ¿había algo en el mundo para que Dios lo amara tanto? Y no estoy seguro de que pudiéramos encontrar una respuesta a esto. Sin embargo, el texto nos dice, Dios amó al mundo. Lo amó de una manera tan grande que el escritor del libro de Juan no podía decirnos cuánto, pero lo amó de una manera tan grande
tan divina, que dio a su Hijo, su único Hijo, para que perdonara al mundo, y el mundo no se perdiera, sino tuviese una entrada para poder ser salvo. ¿De dónde vino ese amor? No vino de algo externo al propio Dios, sino nació de Él mismo, de su esencia, surge de su propio ser. Él ama porque es su naturaleza hacerlo. Dios es amor, y lo cantamos, y lo celebramos. Nada sobre la faz de la tierra pudo haber ameritado su amor. Nada de lo que nosotros pudiéramos hacer amerita su amor. Él amó al mundo, y ese amor se encuentra basado en su propio ser. Dios amó porque Él quiso amar. Cuando nos preguntamos por qué Dios amó a este hombre o a ese, ¿por qué de repente juzgamos? Tenemos que regresar a la respuesta de nuestro Señor, nuestro Salvador, porque así le agradó al Padre, porque Él es amor. Hubo una ocasión en la que Dios quiso demostrar su amor sin medida. El mundo tristemente se había extraviado, el mundo se había perdido a sí mismo, el mundo fue juzgado y entregado a perecer por causa de su ofensa. Por ello necesitaba de una ayuda, necesitaba de un rescate. Desde la caída de Adán, el hombre vino pecando. Dios entonces vino a rescatar a los hombres para que no descendieran al hoyo, y el resultado de eso fue encontrar un rescate para ellos. ¿Cómo podían ser rescatados los hombres? Solamente por medio de Jesús, solamente por la fe. En ninguna otra persona se encuentra salvación, y es lo que proclamamos. Solamente en Jesús. Solamente en Jesús el hombre no perece, sino que alcanza la vida eterna. La desesperada enfermedad del hombre y su pecado fue lo que motivó al Señor para tener misericordia y emplear un plan de misericordia. El Señor encontró cómo manifestar su gran e incondicional amor al ser humano, al hombre, manifestándose en Jesús. Él muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo vino a morir por ti y por mí. Y es por eso que quiero que reflexionemos y separemos el primer versículo que dice este capítulo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo primero que se debe considerar en este versículo es el don que Dios ha dado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, es un don dado por el Señor. El Hijo unigénito, nuestro Cristo, nuestro Señor, es un don, es un regalo. Él era el Hijo de Dios. El Padre, si lo pudiéramos decir de alguna forma, se dio a sí mismo, a Él, por medio de Jesús. Al que era uno con Él, Él lo dio. Cuando Dios dio a su Hijo, estaba dándose a sí mismo. Pues Jesús, en su misma naturaleza, no es menos que Dios. Los que somos padres o bien hijos, juzguemos cómo amamos a nuestro hijo, y más cuando son hijos únicos. Podríamos entregarle a la muerte o saber que algo les va a afectar a ellos y entregarlo en ese momento, o entregárselo a nuestros enemigos. Y más para los que tienen un solo hijo, en la cercanía grande que ellos tienen, que tenemos con ellos. Queridos, no una mayor prueba de amor que Dios entregara a su único Hijo a la muerte por nosotros. Dios permitió que su Hijo pereciera de entre todos los hombres, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si deseas ver el amor en todo esto, debes considerar un poco entonces cómo Él dio su Hijo. Lo envió a la tierra para nacer en un humilde pesebre, como un humano siendo Dios. El Señor envió al heredero de todas las cosas para que trabajara en el taller como carpintero. Lo envió en medio de escribas, fariseos que lo maltrataron, insultaron, calumniaron.
Lo envió a la tierra para que sufriera hambre y sed, en medio de una pobreza tan terrible que no tenía un lugar donde apoyar su cabeza. Lo envió a la tierra para que lo azotaran, para que lo coronaran de espinas, le dieran de puñetazos, lo bofetearan y al fin lo entregó a la muerte de un criminal, la muerte del crucificado. Lo entregó para que fuera hecho maldición por nosotros. Lo entregó para que muriera el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y esta muerte de crucifixión era una muerte que en aquel tiempo era reservada solamente para los ciudadanos que no eran romanos. Esta cruz para las personas era visto como una maldición. Era la muerte, la peor muerte que había en aquel tiempo. Si usted pudiera imaginarse la peor muerte que hay hoy en día, la cruz en ese momento era la peor muerte. Cristo vino a morir en esa muerte para mostrarnos su amor, para mostrarnos perdón, para justificarnos delante del Padre. No olvidemos tampoco la amargura que significa la palabra crucificado, lo que le decía recién. Es que parece que nos hemos de cierta forma acostumbrado a la cruz. La gloria que rodea a nuestro Señor se ha borrado mucho de la vergüenza que significaba esta cruz. La cruz implicaba el peor castigo de los días de Jesús, como recién le decía, significaba vergüenza. Era una muerte solamente reservada para los esclavos, una muerte cruel, dolorosa, sufriente, ya que el cuerpo debía estar muchos días y algunos permanecían hasta 3 días crucificados. Cristo duró 6 horas. Probablemente dicen los estudiosos que por el sufrimiento que Cristo tuvo, al ser azotado, al ser maltratado, tuvo mucho menos tiempo de duración allí en la cruz. Él había sido maltratado de forma anticipada. Su cuerpo ya estaba lacerado. Además, el ser crucificado tenía que ver con una condición espiritual de nuestro Salvador, no solamente algo externo, ya que Él en sus palabras, cuando le habla al Padre, demuestra también el abandono de Él, siendo Él mismo la esencia. Soportó esa amargura, ese peso. Tenía que morir en un madero como maldición, abandonado por el Padre. Queridos hermanos y hermanas, uno puede entender que nos separemos momentos pequeños de nuestros hijos, como decía adelante, para que vayan al colegio o en ocasiones especiales. Pero imagínense, ¿acaso podría pensar en una separación que pudiera llevarle a hacer daño, vuelvo a insistir, o a la muerte? ¿Acaso no resistiríamos diciendo, no puedo separarme de mi hijo? ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué tengo que entregarle? ¿No resistiríamos acaso? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Cuándo se propuso esto el Padre? En su propósito, Él lo hizo desde antes de la creación del mundo. Las palabras utilizadas aquí, ha dado a su Hijo unigénito, no pueden referirse solamente a la muerte de Cristo, pues Cristo no estaba muerto, sino en ese momento estaba hablando con Nicodemo. Si usted retrocede y ve un poco los versículos anteriores, Cristo aún no estaba muerto. Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y dice la alabanza y la palabra, en esto conocemos el amor. Él dio su vida por nosotros. Por eso entonces este don se refiere no solo a la muerte de nuestro Señor, sino a todas las edades que la precedieron, de la misma manera, a todas las edades que vienen hacia adelante. Dios de tal manera amó al mundo y todavía hoy da a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, como muchos de nosotros hemos llegado a creer, no se pierda, sino tenga vida eterna. El Señor ha entregado a Cristo el día de hoy, y quien recibe su llamado y le confiesa como Señor y Salvador es llamado a su Hijo. Eso es lo que nos dice la palabra aquí mismo en Juan 1.
El domingo por algunos, este domingo en especial, era un día sin esperanza, pero a la mañana sorprendería a los discípulos, tal vez escondidos, preguntándose muchas cosas, llenos de miedo y con ganas tal vez de olvidar los eventos que habían pasado el día viernes para volver derrotados a su hogar. El nuevo día despierta con unas autoridades políticas y religiosas que probablemente se sentían victoriosas porque habían crucificado a aquel que tanto alboroto había causado en el pueblo. Probablemente dormían plácidamente porque el Galileo y su movimiento, como lo llamaban ellos, ya había tenido su fin. Mas el triunfo en la cruz derrotó el poder del pecado y de la muerte. Cristo resucitó al tercer día de la tumba. Según se dice, un domingo como hoy, Él vino a morir por ti y por mí, solo por amor, como también decía delante. Resucitó de entre los muertos para mostrarnos el camino que debíamos seguir, lo que creemos en Él. ¿Seremos resucitados o seremos llevados con Él cuando Él venga? En segundo lugar, siguiendo lo que decía delante del versículo, miremos el amor de Dios en el plan de salvación. Él lo dijo así: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna, y solamente por medio de la fe. Aunque débil sea, aunque fluctuante sea, como dice Santiago, la fe salva al alma, no nuestras obras, sino nuestra confianza en Cristo. Él es el camino seguro y lo hemos experimentado para la felicidad eterna. Ahora, ¿qué significa creer en Jesús? Es sencillamente eso, querido hermano, hermana, familia, persona querida que nos está escuchando. El creer en Jesús es que confiemos en Él. Si sus corazones están listos, aunque nunca antes hayan creído en Jesús, este es el momento. Y digamos en primer lugar y afirmemos la verdad que Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, para que se pusiera en lugar de los hombres culpables, es decir, los justificara. Dios volcó en Cristo las inequidades de todos nosotros, para que Él recibiera el castigo merecido por nuestras transgresiones, habiendo entonces, como también decía adelante, habiéndose hecho maldición por nuestra causa. El llamado es este: amemos al Señor con todo nuestro corazón. Creamos con todo nuestro corazón la Escritura que dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo en Cristo, no imputándole sus pecados. Creamos que el sacrificio de Dios es verdadero y no presentemos excusa a este plan. No cuestionen su validez ni su eficacia, como muchas personas que no han llegado a conocerlo lo hacen. Valoremos este sacrificio, este regalo, este don del Señor a nuestras vidas. En el pecado de Adán todos caímos, y no porque hayamos vivido con Él, sino que heredamos la naturaleza de Él. Somos parte de su pecado. Por decirlo de alguna manera, nos hemos apropiado de este pecado que Él tenía al cometer nuestros pecados personales, reales. Estábamos condenados a muerte, pero Jesús ofreció una expiación y sigue ofreciendo esa expiación. Esa expiación tuya cuando la pones y la aceptas en tu corazón con la confianza en Él. Qué grandioso es su don y qué grande el amor de Dios. Así también, por medio de ese don está disponible para nosotros hoy. En tercer lugar, el texto dice: ¿para quién es este plan? Está disponible para todo aquel que en Él cree. Hay algo en el texto, una palabra que no tiene límites. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que, ¿quién? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Dios no amó al mundo de tal manera que cualquier hombre que no crea en Cristo sea salvo.
ni tampoco Dios ha dado a su Hijo para que cualquier hombre que lo rechace sea salvo, sino para todo aquel que cree no se pierda. Así, y aquí está el límite del amor, mientras que quien no cree está excluido, pero cada creyente está incluido. Tú estás incluido si pones tu fe en Jesús. Todo aquel que en Él cree. Vuelvo a decir entonces que si no has llegado a creer en Jesucristo, vuélvete a Él. Él te limpiará de tu pecado, de la corrupción y de todo lo malo que pueda haber traído de tu vida pasada. Confía en Jesús. Solo Él es el camino al Padre. Solo por medio de Él hay salvación. Muchos de nosotros hemos llegado a creer que Jesús es el Cristo. Nuestros pecados han sido borrados, te lo podemos dar como testimonio. Él nos salvó. Nacimos de nuevo con una vida nueva, verdadera. Todo aquel que en Él cree, eso incluye a todos y sin distinción de edades, etnia u otros. Así le he demostrado el amor de Dios en estos 3 puntos, como el don dado por Dios, la forma o el método divino de la salvación y la divina elección de las personas a quien viene la salvación. Y en cuarto lugar, y para ir terminando, puede verse también el amor divino en la bendición para el ser humano, ya que todo aquel que en Él cree no se pierde. Esa es la bendición del Señor. Cuando una persona ha creído en Jesús, algunos podrían decir, no se preocupen, pronto vendrá a nosotros otra vez. ¿Cómo va a cambiar esta persona? ¿Cómo podría llegar a cambiar? Pronto volverá a ser descuidado y a los mismos vicios. Ustedes quédense tranquilos, esperen un tiempo. En los caminos del Señor, en el Evangelio, esto no es así. Todo aquel que en Él cree y persevera en Él, en sus caminos, no se pierde. Cuando creemos en Él ya no nos interesa regresar a nuestro estado anterior. Es basura, como incluso dice el apóstol Pablo. Cuando llegamos a creer en Él ya no te deleitas en tus viejos pecados, tu vida pasada. Eso es lo que dice el Señor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Queridos hermanos, hermanas, familia que nos están escuchando, y tú, querida persona que quizás no ha llegado aún a conocer a Jesús, en este día recordamos al Cristo resucitado, al Cristo que triunfó en un día como hoy, al Cristo que las cadenas de la muerte no pudieron sostener, ni siquiera esos clavos traspasados, al Cristo que salió de la tumba al tercer día, al Señor que vino como hombre para darte vida a ti, a mí y una vida eterna. Ese Jesús que tanto nos apasiona, que amamos y seguimos amando, aún después de esta vida que es pasajera comparada con la eternidad. Dios te bendiga, amada persona, ahí en tu hogar. Meditemos en este día y regocijémonos en el Cristo que ha resucitado, el Cristo victorioso que se encuentra aún hoy con nosotros. Y lo celebramos. Dios te bendiga. Bueno, hermanos amados, les voy a invitar a tener una oración nuevamente para dar gracias por la palabra que nos entregó nuestro pastor. Inclinemos nuestros rostros. Padre Santo, vamos delante de ti en esta hora nuevamente, Señor, para darte las gracias porque sabemos, Señor, que tu palabra, Señor, trabaja en cada uno de nosotros, Padre amado. Señor, te agradecemos porque sabemos que tú nos hablas, que tú has usado a nuestro pastor, Señor, para enseñarnos y que, Padre Santo, te rogamos que tú puedas, Señor, guardar esta palabra en nuestros corazones y que ella, Señor, pueda dar frutos, Señor, y nosotros podamos dar evidencia, Padre amado, de ti. Poder, Señor, ser testimonio, Padre amado, para las personas que aún no te conocen, poniendo en práctica, Señor, lo que hemos aprendido. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. En esta hora, hermanos,
les vamos a presentar un video especial para todos nuestros niños con el tema específico de la resurrección. Así que los invito a que podamos poner atención y que podamos también mostrarle esto a los niños que se encuentran en nuestros hogares. Hola niños, bienvenidos a nuestro programa Conociendo la Biblia. ¿Sabes qué se celebra esta semana? Muy bien, es Semana Santa, pero ¿qué significa esto? En la Biblia, en el libro de Lucas, se nos cuenta la historia del Hijo de Dios, que se llama Jesús, que vino a este mundo para poder salvarnos. Pero no todos quisieron creerle, a pesar de ver muchos milagros que hizo, de escuchar lo que les enseñaba cada día y de estar con él. De todas las personas que lo seguían, entre ellos estaban los que estaban a cargo del templo, que se llamaban fariseos. Y finalmente fueron ellos mismos los que prepararon todo para que mataran a Jesús, porque no creían en él. Y un día lo crucificaron, un día viernes, como se recuerda hasta hoy. Mucha gente se burlaba de él y decía que si podía salvar a otros, que se salvara él mismo, ya que estaba clavado en una cruz. Pero lo que ellos no entendían era que sí podía bajar de la cruz, y no eran los clavos lo que lo mantuvieron allí, sino que fue el amor que tenía por todos nosotros, por ti y por mí. Jesús estuvo muchas horas en la cruz, soportando el dolor que sentía en su cuerpo, ya que lo habían golpeado mucho, las burlas de los demás, y además sintiendo en su propio cuerpo el dolor por las cosas malas que todos íbamos a hacer. Hasta que, como a mediodía, se llenó de oscuridad todo, ya no había luz. Hubo un gran temblor en el templo y se partió la cortina que separaba la presencia de Dios de las demás personas. Cuando Jesús murió, un hombre llamado José pidió el cuerpo de Jesús para poder sepultarlo en una tumba que tenía él, y pusieron una gran piedra para que nadie pudiera acercarse. Incluso pusieron guardias para que nadie se llevara el cuerpo de Jesús, porque había un rumor de que iba a resucitar. Al día siguiente, el día sábado, estuvo en completo silencio, ya que los días sábados no se podía hacer nada porque era el día de reposo. Todo parecía muy triste. Sin embargo, esto no quedaría solo aquí. Y continuando con nuestra historia, al llegar el domingo, muy temprano fueron a la tumba las mujeres que seguían a Jesús por sus enseñanzas, y le llevaban perfumes para poner en su cuerpo. Se sorprendieron al ver que la piedra que tapaba el lugar ya no estaba ahí, y se preguntaban entre ellas: ¿qué pasó? ¿Por qué sacaron la piedra? De pronto, dos hombres se pararon frente a ellas, con sus ropas muy blancas y brillantes. Ellas se asustaron tanto que se arrodillaron. Y ellos les dijeron: ¿por qué buscan a Jesús entre los muertos? Si Él les dijo cuando aún estaba con ustedes que iba a resucitar. ¿Se imaginan la alegría de ellas al enterarse de que Jesús, al que habían visto morir, estaba vivo? Saltaron de alegría y fueron corriendo a decirle a todos los demás. Más adelante, Jesús se aparece a sus discípulos antes de ir al cielo y les explica lo que deben hacer. Les dijo que tenían que compartir lo que Dios había hecho por ellos, los milagros que habían visto, y hablarle a todo el mundo de su amor, y que su Hijo Jesús había entregado su vida en la cruz solo por amor, y que estaría con todos nosotros siempre, incluso hasta el fin del mundo. Sí, tal como lo oyes, Jesús se entregó por amor a ti, y lo único que debemos hacer es tenerlo en nuestro corazón y pedirle que Él nos perdone por esas cosas malas que a veces hacemos, como portarnos mal o desobedecer. Si le pedimos perdón a Dios, seremos sus hijos. Si aún no sabías del amor de Dios,
Si quieres tenerlo en tu corazón, te invito a que cierres tus ojitos y repitas conmigo esta oración. Señor, te doy gracias porque un día entregaste tu vida por mí. Te pido perdón por las cosas malas que he hecho, que me ayudes cada día a ser mejor y que estés siempre en mi corazón para poder ser tu hijo y pueda contarle a los demás que tú también los amas. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, ya eres hijo de Dios, y recuerda orar todos los días y pedirle a Dios que te ayude en esas cosas que te cuesta cambiar. Bueno, niños, y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo capítulo de nuestro programa Conociendo de la Biblia. Y recuerda que Dios te ama y que Dios te bendiga. Bueno, hermanos, les invito a cantar nuevamente. Esta vez vamos a cantar el himno 299, Me hirió el pecado, también a cargo de nuestra familia Ávila Rosas. Y para dar término también a nuestro culto, hermanos, les quiero recordar que todos los miércoles continuamos en nuestros cultos de oración en los hogares a las 8 de la tarde, 20 horas, y todos los días sábados se está realizando una cadena de ayuno y oración, ya a partir de las 7 de la mañana hasta la hora que usted, hermano, pueda permanecer en este ayuno. Ya las peticiones se han enviado al WhatsApp de la iglesia y cualquier cosa ustedes pueden contactarse con la diácono de oración, la hermana Elizabeth, para poder hacer las consultas. Hermanos, les invito a que podamos estar comunicándonos durante la semana, poder quizás llamarnos entre hermanos para poder alentarnos en el Señor, estar sabiendo cómo nos encontramos de salud cada uno y hermanos, no perdamos la unión que teníamos, la fraternidad. Podemos hacerlo a través del teléfono a pesar de que estamos un poco más distanciados por la contingencia, pero podemos comunicarnos a través de estos medios que tenemos actualmente. También les invito, hermanos, a que seamos responsables, que tomemos conciencia, ya que el Señor nos manda a ser prudentes y también a cuidar de nuestra salud. Así que, hermanos amados, les estimo mucho en el Señor y nos vemos un próximo domingo. Me hirió el pecado, fue Jesús mi dolor. El vino errante hizo luz, en mí comenzó amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. La cruz.